Hola amigos de YouTube, soy el ingeniero electrónico David Herrera. Sean bienvenidos a este canal de ingeniería electrónica, esta vez en el curso de electrónica básica número 2.17, donde hablaremos sobre componentes de protección. Veremos cómo se implementan en la electrónica y en nuestros circuitos para proteger todas las partes principales de este mismo. Entonces, no siendo más, vamos a por ello. Resumen de lo que se verá en el video. En este nuevo video de electrónica básica hablaremos sobre las principales partes de protección o componentes de protección de los circuitos electrónicos, tales como los breques o switches automáticos. También hablaremos sobre los fusibles en forma clásica o los que ya sean más especializados, también de los disipadores de calor y entre otras formas de protección como son los varistores. Entonces continuemos con este vídeo. Definición. Concepto principal de componente de protección. Un componente de protección en la electrónica es aquel que evita los daños o la destrucción del circuito por sobreestimulación de algún factor interno o externo, ya sea como el voltaje, la temperatura o también la corriente. Dependiendo de la variable que nos entre a este, podemos tener un sistema de protección muy diferente o utilizarlos todos para asegurar mejor todavía nuestro circuito. Tipos. Los cuatro grandes grupos de componentes de protección. Los fusibles. La parte más esencial de protección de componentes y sistemas electrónicos. La simbología del fusible es muy sencilla, tal como aparece en esta gráfica. Se puede ver que simplemente es un par de electrodos interconectados por una especie de filamento, y así es su parte estructural real de este tipo de fusibles. Es simplemente un filamento o algún elemento fundente que cuando la temperatura excede su valor nominal, este llega a ser fundido y a partirse y evitar así la conducción de más corriente por este, evitando así los posibles daños por sobrecorriente. Video patrocinado por PCBWay, circuitos impresos de excelente calidad. Ahora en oferta, por solo $5 fabricas hasta 10 tarjetas de una o dos capas. O también por solo $30 puedes ensamblar hasta 20 tarjetas completamente. Tampoco olvides que el primer pedido de tarjetas en la página es gratis. Solución integral para PCB y montaje, sencillo, de calidad y a tiempo. Montaje CMT de componentes pasantes, soldadora por ola de montaje, cotización en línea de montaje, solución completa de archivos BOM, más de un 99.6% de índice de calificación y menos de un 0.1% de tasa de reclamaciones. Con protección al comprador, envíos a todo el mundo, pago seguro y sin intermediarios. PCBWay, la solución de calidad para tus PCBs. Funcionamiento del fusible. Tal como se venía comentando, el fusible actúa como un interruptor automático de la corriente que circula a través de un circuito. Por ejemplo, como en esta gráfica, se está utilizando fusibles tanto a la entrada como a la salida de este mismo, evitando así que cuando haya una sobrecorriente queme tanto el transformador acá seleccionado o ya lo que haya delante de la parte de esta fuente, que esto simplemente es una fuente de tensión.
Lo que haya conectado a partir de aquí, si la corriente en el secundario aumenta drásticamente, se verá protegido gracias a que la corriente no irá mayor a la nominal. Lo mismo la entrada, evitando así la quemadura del transformador. ¿Qué pasa si la corriente se eleva mucho? Pues simplemente en el primario tenemos una interrupción automática de la corriente y lo mismo pasará en el secundario. Así protegemos toda su parte física de los componentes que sean sensibles a estos cambios de corriente. Apariencias del fusible. Nuestro fusible no solamente tiene la apariencia de ser un simple tubo de vidrio con un filamento interno y conectado a través de dos electrodos, sino que también hay diversas formas, como por ejemplo los de paleta metálica o también los cerámicos. Existe también una gran variedad de formas debido a la corriente que va a manejar o a su también lo que sería el voltaje que estos también presentan, ya que si es un voltaje alto como el caso de alta tensión, estos tienen que ser más largos para así evitar que haya arcos entre cada electrodo. Así podemos conservar lo que es nuestra forma física. Ahora vemos la parte de los breques o los interruptores automáticos. La simbología es variada, pero tenemos un símbolo que es casi genérico para todos. Este es su forma, es como una especie de switch, pero con varias partes que lo permiten conmutar. Por ejemplo, está sobre la parte de corriente y algunos tendrán la parte térmica, ya sea en este caso como sería en el doble, que se utiliza tanto para tierra tanto para línea y neutro, porque a veces pueden utilizarse para la tierra, pero muy eventualmente. Se utilizan en este caso en línea y neutro, o línea, neutro y vuelve a utilizarse para línea, en este caso cuando hay conexión de 220, en este caso, o líneas trifásicas. Hola amigos, antes de continuar con este vídeo, te invito a que le des like a este vídeo, también que te suscribas y no te olvides de activar la campanita para recibir cada notificación de cada vídeo que estaré subiendo. También te invito a que dones en este canal para seguir contribuyendo con los próximos proyectos. Por último, puedes visitar mi sitio web y mi página de Facebook para que puedas ver las actualizaciones sobre la electrónica. Puedes ver estos links acá abajo en la descripción. Entonces, no siendo más, sigamos con el vídeo. Funcionamiento del break. El breque, parecido al fusible, pues lleva un límite de corriente que deja su conducir. La única diferencia que este tiene es que este se puede volver a utilizar, ya que este procede con una especie de switch que una vez disparado, este se puede volver a conmutar, a volver otra vez a conectar el circuito. Apariencias del break. Para las apariencias son muchas debido a las fabricantes que hay en este caso. Pueden utilizarse tanto de una sola fase como en este ejemplo de acá de dos fases o una fase y un neutro o las tres fases o dos fases y un neutro. En este caso para líneas de 220 o para líneas trifásicas o las de cuatro fases que si es trifásica más un neutro o de diferentes formas como también podemos utilizarla para las tierras o en algunos casos muy importantes, pero ya eso es lo más que todo lo que tenemos. Disipadores de calor. Funciones y tipos de disipadores de calor.
Tal como su nombre le indica, un disipador de calor es aquel que disipa la temperatura del componente a proteger. Su forma física consiste en ser una placa o de aluminio que tiene varias placas pequeñas alojadas en su cuerpo, para así hacer que la corriente de aire que circula a través de ellas sea mayormente repartida a través de estas mismas placas. Tenemos también las formas más avanzadas que también incluye refrigerante líquido por tuberías o las que son con ventiladores, como por ejemplo para los procesadores en la parte de computación, como vemos en esta imagen de acá. Aquí tenemos no solamente refrigerante líquido, sino también colocándole un ventilador. Los que son más simples, como lo había mencionado, poseen paletas o placas de aluminio entrelazadas en sí, formando una especie de aletas para que el aire que circule a través de ellos logre ser mayormente y así disipa la temperatura mucho mayor, mucho más rápido. Y los que son simples, como por ejemplo para transistores, en este caso un TO220. El varistor, otro componente protector. Este último componente tiene una simbología especial. Es simplemente esta que vemos acá. Parece una resistencia con una especie de enclavamiento que en este caso sería de tensión. Funciones del varistor. El varistor tiene una función muy importante que es proteger la circuitería en base al voltaje. Pues es como si fuera un diodo Zener, pero en este caso es bidireccional. Es decir, se utiliza en corriente alterna para proteger los circuitos o la entrada de los circuitos en sí de trascientes en alterna, tanto en bajo como en alto, o positivo o negativo. Si hay un voltaje nominal y a este se le excede el voltaje por picos o trascientes, este componente llegará a recortar estos trascientes y evitará el daño por sobretensión. Circuito de implementación. Mientras que en el fusible se utiliza en serie al circuito, el varistor estará en paralelo, como ya lo hemos visto anteriormente con el Zener, pero en este caso bidireccional, este protegerá toda la parte del circuito a proteger, ya que si aquí hay un trasciente de tensión o un aumento elevado de la tensión, este será recortado por dicho varistor. Conclusiones del video. Lo más relevante de los componentes de protección. Para las conclusiones de este tipo de circuitos de protección o componentes, se tiene que los sistemas de protección son muy necesarios en circuitos electrónicos para evitar daños irreversibles. Entre más componentes de protección tenga un circuito, menores serán las pérdidas a la hora de algún inconveniente. Si se utilizan buenas protecciones o un número más elevado de sistemas de protección, el daño será menor y mayormente será la utilidad de este circuito, ya que este será más inmune a los daños o a los inconvenientes que a la hora de implementar un circuito. Para todas las variables de electrónica existe un componente de protección, es decir, no solamente para las corrientes ni los voltajes, sino para la temperatura, ya sea campos magnéticos muy grandes, existen varios tipos. Solamente aquí en este video clasificamos los más principales. Aparte de los componentes, existen otros como ya lo habíamos dicho, con otras especialidades, por ejemplo magnéticos, de ruido eléctrico como las cajas de Faraday o en fin, son otros que en algún vídeo los mostraré. Referencias a este vídeo. Se tuvo referencia en los tomos de electrónica moderna de Sekid,
en electronicaunicron.com, en Wikipedia y, más importante, en Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos de Luis Nassiewski y Robert L. Boylestad.